¿Qué tal? Buenos días. Voy a, voy a resolver algunos ejemplos de lo que vimos la clase el fin de semana pasado, más reciente, para explicar un poquito más acerca de la prueba de hipótesis cuando utilizamos la prueba Z. La prueba Z les había yo explicado que se utiliza cuando conocemos la desviación estándar poblacional. Entonces, aquí tengo unos ejercicios, no los voy a escribir obviamente porque pues no tengo mucho espacio para escribir y además pues me tardaría bastante tiempo en el video. Entonces nada más los voy a leer. Si en algún momento ustedes le ponen pausa y lo van escribiendo en su cuaderno, en algunas hojas que tengan ahí a la mano, pues lo pueden escribir también para que vayan entendiendo cómo la redacción debe tener o debe cobrar sentido con respecto a los valores que tienen que ir juntando para resolver el problema. Entonces, lo primero es generar o escribir la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, que es pues la hipótesis principal. La hipótesis nula es la hipótesis principal, lo que en teoría debería suceder, lo que asumimos que es verdad, pero en realidad no lo sabemos. Y la hipótesis alternativa, que es la contradicción de la hipótesis nula, que es lo que se sospecha que pudiera suceder en caso de que la hipótesis nula sea falsa. Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo que tengo. Dice, una empresa afirma que sus empleados producen en promedio 120 unidades por día. La gerencia sospecha que la producción es mayor. Se tomó una muestra de 49 datos. Se encontró una media de 125 unidades. Se va a utilizar un nivel de significancia del 5% y se sabe que la desviación estándar poblacional es de 14 unidades. Entonces, ahí se supone que la hipótesis nula es que la empresa dice que el tiempo promedio es de 120. No, el tiempo no. La cantidad promedio, perdón. La cantidad promedio de unidades. No dice qué es lo que están fabricando, pero 120 unidades. En un día. 120 en un día. Y la gerencia sospecha que es mayor a 120 unidades en un día. Se hizo se tomó una muestra de 49 días, seguramente son 49 días. Se encontró una media de que en cada día estaban produciendo 125 unidades. En promedio significa que algunos días produjeron menos y otros produjeron más. La cosa es que en promedio salió el 125 unidades por día. Se va a utilizar un nivel de significancia del 5% y la desviación estándar es de, les dije, 14 unidades por día. En otros experimentos, este es un historial. Entonces lo primero que hay que calcular es el error estándar, que se simboliza como EE. Y entonces en este caso voy a traer mi calculadora porque no la tengo en la mano. Aquí está. Entonces, lo primero, la desviación estándar, que en este caso es 14. Este siempre hay que... No, este no hay que cambiarlo porque al final nada más lo vamos a comparar. Este no hay que cambiarlo. Entonces, ok, la desviación es 14 dividido entre la raíz de n. En este caso es la raíz de 49. Como la raíz de 49 es 7, porque 7 por 7 son 49,
pues entonces pongo ese 7, que es lo mismo que la raíz de 49. Si quieren hacerlo con la calculadora, háganlo, pero les va a salir 7. Y luego 14 entre 7, pues les va a dar 2. No siempre sale entero, mucho cuidado, no siempre es un entero. Generalmente salen números decimales, pero en este caso, pues el ejercicio pues sale entero. Luego, con ese va a ir aquí en el denominador para calcular el estadístico z. El estadístico z lo voy a calcular haciendo otra vez una fracción. El 2 ya sé que va a ir ahí abajo, pero arriba es la resta de la media real que salió en el experimento, menos la media de la población, que es técnicamente lo que tendría que salir, la idea principal, que en este caso es 120. Al hacer esta resta, como el más grande es el positivo, entonces el resultado sería positivo. De 120 para llegar al 125, pues es 5. Y 5 dividido entre 2 es 2.5. Positivo. Y entonces ese resultado que me dé el estadístico Z lo tengo que buscar en la tablita. Acuérdense que en la tabla tengo que buscar 3 números, pero como aquí no hay esto dio exacto, entonces se supone que es como si fuera 2.50. Entonces los dos primeros los voy a buscar en esta columna, en la columna de hasta el lado izquierdo. Y como aquí es un 0, entonces no tengo que entrar a la tabla, solamente con que encuentre en donde está el 0. Ahí, a ver, está. Ahí ya, se hizo. Entonces no necesito entrar hacia acá, solamente con este. Y voy a buscar donde está el 2.5, que está aquí. Es el 0.00621. Entonces ese valor se supone que es la probabilidad. Eso se llama probabilidad del 0.00621. Ese es el valor que encontré en la tabla. Ahora, lo siguiente es multiplicarlo. Lo voy a multiplicar por 100 si el experimento es unilateral. Y sé que es unilateral cuando utilizo el mayor que o el menor que en la hipótesis alternativa que aquí tengo. Por eso es importante siempre definir la hipótesis alternativa, porque me da información que tengo que utilizar más adelante. En este caso estoy utilizando este símbolo y entonces significa que voy a multiplicar solamente este por 100. Y entonces al multiplicarlo por 100, lo recorro a 2 posiciones y entonces es como si estuviera escribiendo 0.621. Y al hacer esto, entonces se convierte en porcentaje. Y lo necesito que esté en forma de porcentaje, porque ahora lo que tengo que hacer es compararlo con el nivel de significancia definido desde el principio. O sea que 0.621% y el nivel de significancia establecido desde el principio es 5%. Y entonces, una vez que tengo estos dos valores, yo ya sé que este es menor que este. Por lo tanto, tengo que poner este símbolo. Este símbolo se lee menor que. Entonces, todo se lee correctamente. 0.621% es menor que 5%. Y entonces, cuando tengo ese enunciado o esta afirmación, llego a esta conclusión. Si P, o sea, si este es menor que el nivel de significancia, entonces, para este caso, entonces la hipótesis nula se rechaza. Significa que esto es falso, porque si estoy rechazando, entonces significa que la hipótesis nula es falsa. Cuando no se rechaza, no significa que sea verdadera. Solamente no encontramos evidencia de que sea verdadera. Pero si encontramos evidencia
de que esto, para rechazar esto, entonces sí podemos asegurar que es falsa. Entonces, la conclusión final sería, con un nivel de significancia del 5%, cuando no se rechaza, tengo que escribir, hay evidencia. Hay evidencia. Y cuando no se rechaza, tengo que escribir que no hay evidencia. Entonces, como aquí estoy utilizando en donde se rechaza, entonces tengo que decir, hay evidencia suficiente para afirmar que, y luego hablo de la hipótesis alternativa, que la media o en promedio o que el promedio de producción por día es mayor, porque aquí tengo este símbolo que se lee mayor, es mayor de 120 unidades. Porque eso es lo que decía el enunciado desde el principio. No lo escribí porque pues ahorita pues aquí ya amontoné y eso que ya borré. Entonces si lo hubiera escrito hubiera amontonado un poco más. Entonces para que se vea así la forma de ir trabajando, primero se calcula el error estándar, luego se calcula el estadístico. El estadístico puede ser que sea positivo o negativo, pero no importa. Ese valor lo van a buscar en la tabla y encuentran entonces la probabilidad. Y la probabilidad la van a multiplicar por 100 cuando estemos utilizando esta simbología en la hipótesis alternativa, o lo van a multiplicar por 200 si estamos utilizando este símbolo. Y al multiplicarlo entonces se le agrega a ese resultado este símbolo. Y una vez que ya lo tengo con este símbolo, lo comparo con el nivel de significancia puesto desde el principio. Y entonces solamente puede haber dos opciones. Que la probabilidad sea menor que el nivel de significancia, o que la probabilidad sea mayor o igual al nivel de significancia, pero ya puesto en porcentaje. Y entonces estas dos son las únicas dos opciones que puedo llegar a la solución, a la afirmación. Entonces así se resolvería. Voy a resolver otro. Igual, si quieren, ahorita mientras voy dictando el enunciado, mientras voy leyendo el enunciado, pues le van poniendo pausa para que escriban en su cuaderno o en su hoja, para que igual también le vayan encontrado el sentido cuando lo lean en la realidad. Voy a hacer, por ejemplo... Ok, aquí hay uno de nivel de satisfacción. Dice, la empresa afirma que el nivel promedio de satisfacción es 85 puntos. Se sospecha que es menor. Entonces aquí están hablando que el nivel de satisfacción no dice que si de sus empleados o de sus clientes, pero dice que la empresa afirma que el nivel promedio de satisfacción es de 85 puntos. Igual, no dice si la escala es de 0 a 100 o de 0 a 500 o de 0 a 1000, no dice, pero es de 85 puntos. Entonces, pues aquí dice que la hipótesis nula, el promedio de satisfacción es de 85 puntos. Y que se sospecha que es menor. Entonces esa sería la hipótesis alternativa. Se sospecha que es menor, obviamente, de esos 85 puntos. Entonces siempre tengo que utilizar la misma información, nada más que esto dice que es igual y esto dice que es menor. En teoría, esa es la idea principal, que el promedio es de 85, pero lo que contradice a esta hipótesis es que es menor a 85. Entonces en este caso otra vez es unilateral porque estoy utilizando Entonces
al ratito que calcule yo la probabilidad, solamente lo tengo que multiplicar por 100. Y después de multiplicarlo por 100 le agrego el símbolo porcentaje. Ahora dice, se tomó una muestra de 36. Se utilizó una desviación estándar de 10. Se encontró, después de haber estudiado estos 36 elementos, un promedio de 81.8 puntos. Y el nivel de significancia que se va a utilizar otra vez es del 5%. Entonces lo primero es la desviación estándar entre la raíz de n. La desviación estándar es 10 dividido entre la raíz de 36. Otra vez está fácil. La raíz de 36 pues es 6. Y 10 entre 6 pues es 1 punto y algo, ¿no? 10 entre 6 da 1.66666 y es infinito. Luego, el estadístico Z. Primero tengo que calcular la resta de lo real, de lo que salió en el experimento real, menos la hipótesis. Entonces es 81.8 menos 85 dividido entre, esto es el estadístico Z, 1.666. Obviamente esto tiene más 6, pero con 3, pues yo lo voy a hacer. Luego, aquí es una resta, como el más grande es el negativo, entonces significa que el resultado va a ser negativo. ¿Cuánto le hace falta al 81.8 para llegar al 85? Si yo le agrego 0.2, entonces llego al 82. ¿Y cuánto le haría falta del 82 para llegar al 85? Le faltaría 3, entonces esto va a ser 3.2. La resta entre 81.8 y 85 da menos 3.2. Y eso lo voy a dividir entre 1.66. 3.2 entre 1.666. Eso me está dando 1.9207. 1.9207. Pero no necesito más décimas porque esto me da negativo, pero no importa. Voy a buscar en la tabla el 1.92. Así es que los primeros dos los busco aquí. Entonces voy a buscar el 1.9. Y en la columna voy a utilizar, en las columnas, voy a buscar el 0.02. Entonces, eso. Desde hace rato no le puse el zoom. Mira, ahí ya está el zoom. En que se ve el pizarrón, porque si acerco la hoja, pues entonces ya se distorsiona. Y aquí le tengo que poner el zoom para que se vea lo de la tabla. Miren, ahorita le voy a volver a poner. Entonces busco aquí el 1.9 y como aquí está el 0.02, es la tercera columna. 1, 2, 3. Entonces, ¿dónde está el 1.9? 1, 2, 3. 0.02743. Ahí está el zoom. Entonces, el valor que encontré en la tabla es 0.02743. Y ese es el valor que encontré en la tabla. Como esto es unilateral, no necesito multiplicarlo por 200, solamente lo voy a multiplicar por 100. Entonces, sin hacerlo con la calculadora, eso es muy sencillo, nada más recorro el punto 2 posiciones y entonces esto se convierte en 2.7%. Le puedo poner el 4, el 3, ya no importa. Y le agrego este símbolo. Y lo último que hay que hacer es compararlo con el nivel de significancia. O sea, pongo 2.7% con respecto del nivel de significancia que es el 5%. Y entonces significa que aquí tengo que poner este símbolo para que se lea correctamente. 2.7% es menor que 5%. Y entonces, como estoy cayendo otra vez en este resultado, significa que otra vez la hipótesis nula se rechaza. Esto se rechaza. Significa que si estoy rechazando, es falso. Significa que lo que decía la empresa
que el nivel de satisfacción es de 85 puntos, es falso. Lo que sí puedo asegurar ahora entonces, y tengo que escribir que hay evidencia suficiente. O sea, la redacción quedaría con un nivel de significancia del 5%, porque es lo que utilicé en el estudio. Hay evidencia suficiente para afirmar, y hablo de esta, que el promedio de satisfacción es menor de 85 puntos. No dice la satisfacción del cliente o satisfacción de los empleados, ahí no dice. Ni dice si es de una tabla estandarizada, no dice. Entonces, como el enunciado inicial solamente contiene esa información, pues con esa información trabajamos. Pero siempre tengo que hablar de la hipótesis alternativa según lo que planteamos aquí, según lo que plantea el enunciado. Tiene que ser exactamente lo mismo. El nivel de satisfacción es menor. Aquí no pude haber puesto que es igual, porque estaría yo hablando de la hipótesis nula, y la hipótesis nula ya la rechazamos. Sabemos que esto es falso. Esto es lo que está sucediendo. Tenemos evidencia suficiente para afirmar que el nivel de satisfacción es menor de 85 puntos. ¿Ok? Entonces, así se trabaja la información para la prueba de hipótesis. Voy a hacer un tercero en donde aparezca un bilateral. Voy a borrar. Dice, déjenme encontrarlo. Ok, no, este es de porcentajes. Ajá, dice el costo promedio de importación. Dice el costo promedio declarado por una empresa es de 18,000 pesos. El costo promedio declarado es de 18,000 pesos. Se sospecha que es diferente. Ahí aparece en la redacción la palabra diferente. Entonces voy a tener que utilizar en la hipótesis alternativa el símbolo diferente. Se tomó una muestra de 50 declaraciones. Voy informando. Aquí dice la hipótesis nula. Dice que en promedio el costo es de 18,000 pesos. Y que la hipótesis alternativa dice que es diferente de 18,000 pesos. La K es miles. Se tomó una muestra de 50 declaraciones con una desviación estándar poblacional de 3,500. Cuando se hizo el estudio de esas 50 declaraciones, se encontró 19,200 como media, y se va a utilizar un nivel de significancia del 1%. Entonces, primero, el error, la desviación, 3,500 dividido entre la raíz de n. Aquí sí la raíz de 50 no es exacta, así es que ahí sería 3,500 entre la raíz de 50. Esto estaría dando 4.94.97. Ahora, mucho cuidado aquí. Aquí hay veces que se equivocan. Es muy común que se equivoquen, porque primero le sacan la raíz al 50 y está bien, porque la raíz de 50 les estaría dando 7.07106 aproximadamente. Tiene más cifras, pero vamos a utilizar esas 5. Y el 3,500 va aquí. Entonces,
Si primero le sacan la raíz al 50 y luego lo dividen entre 3500, no les va a dar este. Y eso es lo que muchas veces hacen porque le sacan la raíz al 50. Ahí está. Saqué primero la raíz de 50 y este es el valor. Y luego vienen y le presionan la tecla Enter. Y luego dice ANS, significa que es la respuesta anterior. O sea, ese 7.07106. Y luego, si lo dividen entre 3500, ya no les da el resultado. Da inclusive muy pequeñito. 0.002. Bueno, ahí... ahí les da con... Pero si lo pongo en número real, sería 0.0020200305. Entonces ya no tiene nada que ver con ese 494 porque está hecho al revés. Lo que sí tienen que hacer, si sacan primero la raíz de 50, porque a lo mejor no tienen una calculadora científica. Si lo hacen con una calculadora normal, entonces sí es el procedimiento a seguir. Primero le sacan la raíz a 50, lo anotan y ya después hacen la división de 3500, eso sí, 3500 entre 7.07106. Ese es lo correcto. Por eso da el 494.97. Pero si lo hacen al revés, si ponen 7.07106 dividido entre 3500, les da ese valor que es muy pequeñito. Entonces no es lo mismo. Entonces ahí es donde muchos se equivocan al hacer esa división. Y si lo hacen con calculadora científica, pues es igual, no necesitan hacerlo en partes. Pueden poner el 3500 y lo dividen. Es que ahí da el reflejo de la lámpara que tengo. La raíz de 50. Así es como está escrito ahí en el pizarrón. Así es como está escrito aquí en la calculadora. 3500 entre raíz de 50. Y ahí es cuando da 494.97. Entonces, si lo hacen al revés, porque tienen calculadora básica, que no es calculadora científica, o en la calculadora de sus teléfonos celulares, acuérdense de hacer esto correctamente. No es lo mismo dividir este entre este que este entre este. Entonces, siempre el de arriba es el numerador. Dicho eso, ese va a ir aquí. Entonces, el estadístico Z es la resta del 19.200, que es el valor real encontrado después de haber hecho el experimento, menos el valor teórico, el valor hipotético, entre 494.97. Entonces esto es una resta. El más grande es el positivo. Entonces el resultado va a ser positivo. ¿Cuánto le hace falta al 18.000 para llegar al 19.200? Le falta 1.200. Y el 1.200 lo voy a dividir entre 4.94.97. Entonces 1.200 entre 4. No sé por qué me estoy equivocando. 494.97. Que es lo que estoy poniendo aquí en la calculadora. 1200 entre 494.97. 2.42. Ya lo demás ya no me interesa porque solamente puedo utilizar en la tabla. Nada más necesito 3 en la tabla. Aunque me haya dado 2.42, 43, 89, bla, bla, bla. No me sirve lo demás. Entonces en la tabla, una vez que ya encuentro esto, lo busco en la tabla. Busco el 2.4 y luego lo busco en las columnas. Y me voy al 0.02. Y entonces otra vez va a ser la tercera columna, el 0.02. La tercera columna. Pero aquí voy a buscar el 2.4. Entonces me da 0.00776. Así es que la probabilidad es 0.00776. Ahora,
Sí voy a multiplicar por 200. ¿Por qué? Porque estoy utilizando este símbolo en la hipótesis alternativa. Y entonces al multiplicarlo por 200, 0.00776 por 200, eso da 1.52, 1.55, perdón, 1.552. Y a este se le agrega este símbolo. Y el último paso es compararlo. Entonces voy a poner 1.5 con respecto al nivel de significancia, que le voy a poner aquí el 1. Esto es en porcentaje y esto es en porcentaje. Pero ahora se lee 1.5 es mayor que 1%. Y entonces ahora caigo en este caso. Cuando la probabilidad es mayor que el nivel de significancia, no se rechaza. Significa que esto ahora no se rechaza. Lo que significa que no porque no se rechace, no significa que sea completamente verdadero, sino simplemente no hay evidencia suficiente para afirmar esto. Pero no podemos ingerir o no podemos suponer que esto es completamente verdadero. Solamente no encontramos evidencia. Y entonces, el enunciado quedaría redactado, primero hablando del nivel de significancia que se utilizó. Con un nivel de significancia del 1%, no hay evidencia suficiente para afirmar, y hablamos de esta. Y esto dice que el promedio ¿de qué está hablando ahí de facturación? Eso 18 era el promedio declarado. El promedio, llevo varias veces que digo promedio. El promedio declarado es diferente de 18,000 pesos. ¿Vale? Entonces esa sería la conclusión. Así es como se tiene que hacer una prueba de hipótesis con prueba Z, cuando conocemos la desviación estándar. Si no conocemos la desviación estándar, entonces se hace una prueba T. Eso lo vamos a ver más adelante.